Seba, buenas tardes para todos. La hojita que les acaba de pasar Sebastián es tres citas de Sacrosantum Concilium, que como yo voy a citar solo la primera. ¿Me escuchan bien todos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Que yo solo voy a citar una parte breve, no se puede leer todo eso, pero es bueno que lo tengan porque son tres, gracias Verónica, eh, que, es- que ustedes lo puedan utilizar, ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos, le propongo hacer una oración breve, nos vamos a encomendar a la Virgencita de Luján. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, Ruega por ruega por nosotros. Bueno, cuando Sebastián me propuso el tema, voy a ir considerando el horario, inmediatamente me pareció que podíamos abordarlo desde esta perspectiva, porque bueno, cuando ustedes, la gran mayoría, son gente que trabaja e interesada en la liturgia, eh, pero a veces, y creo que para mucha gente, la liturgia es solo todo lo que implica la ceremonia. Entonces me pareció que estando en un día tan fuerte como el de hoy, donde María rompe el frasco de perfume que impregna la casa, dice el Evangelio de hoy, me parecía que en un lunes santo podíamos tener este encuentro con una perspectiva también de retiro espiritual, ¿no? En lo posible, de formación y de espiritualidad. Por eso abordar el acontecimiento del misterio pascual como criterio para comprender la vida cristiana. No quiero solamente abordarlo desde la perspectiva de la ceremonia, sino de una perspectiva teológico-espiritual, eh, mm, que nos ayude a pensar un poco más allá, ¿no? De la ceremonia. En primer lugar, cuando uno dice, a ver, el misterio pascual como criterio para comprender la vida creyente, la vida de un creyente, de un cristiano. Primero, el término criterio, que viene del griego criterioi, tiene una significación muy fuerte, que es, algunos dicen, bueno, el criterio es una norma para juzgar, está bien, está bueno, pero criterión todavía más profundo es el medio que tenemos para tomar grandes decisiones. Ese es un criterio. Tener criterios como medios para tomar grandes e importantes decisiones, ¿no? Por lo tanto, el criterio siempre es el instrumento para discernir la verdad, ¿no? Entonces quería comenzar, yo ya di una charla aquí, les voy a compartir pantalla, y recuerdo que en aquel momento yo les propuse en este Power, eh, donde yo lo que hice fue detenerme a leer
el documento sinodal de la diócesis y acá les había colocado algunas notas del documento final. Creo que ya les han pasado todo este material, los que estuvieron presentes, pero yo remarco que solamente en dos filminas, que en el documento del sínodo de la diócesis Mercedes Luján, en el corazón del documento se encuentran estos grandes temas, estos cuatro grandes temas. El primero, la celebración como sacramento de la vida, ¿no? Esto está en el documento. El segundo gran tema en el corazón es la catequesis como aquella tarea esencial de la Iglesia de dar testimonio de Jesús y de su Evangelio. En el cuarto lugar, la religiosidad popular como un elemento fundamental, sabiendo que esto es una riqueza para toda la Iglesia, cuanto más para ustedes que eh, tienen la tarea inmensa de administrar el Santuario Nacional de Luján. Y el cuarto elemento es el lenguaje pastoral del que se plantea en el documento. Ahora bien, el documento, cuando habla del primer punto, que es la celebración de la vida, dice estos, yo he tomado estas tres expresiones muy fuertes. Dice el documento, tenemos la certeza de que la celebración del misterio de Jesús es luz que se irradia en la misión. Una cosa, una expresión que tiene una hondura teológica y pastoral muy grande, de la cual algo vamos a intentar con el Espíritu dilucidar ahora. Entonces, celebrar el misterio de Cristo pascual es luz que se debe irradiar en la misión. Esto es lo primero. Lo segundo que afirma el documento es, en uno de sus apartados, que en cada celebración litúrgica, la Iglesia lo que hace es celebrar y anunciar el misterio pascual. Vaya que es importante entonces que el misterio pascual sea criterio para pensar la conversión de nuestra vida creyente, ¿no? Porque si cada celebración en la vida de la iglesia litúrgica, la iglesia celebra y a la vez anuncia el misterio pascual, dice, porque el misterio pascual es aquel del que brota toda la vida cristiana. Ahora bien, me detengo un poquito y digo, ¿qué es el misterio pascual? Bueno, uno dice Jesús que se entrega por nosotros, que lo vamos a celebrar en el triduo. Sin embargo, yo les quería dejar una, no sé si definición, pero sí una expresión eh, teológica sobre el misterio pascual para que lo comprendamos todavía más en su exquisitez. Dice la teología que se designa al misterio pascual como el misterio de la salvación, en cuanto que es que el misterio pascual es el mismo Jesús, dice la teología. Por eso es el misterio de la salvación y Jesús es el Salvador. Entonces, el misterio pascual es el mismo Jesús, es ese misterio pascual por el cual se entrega, y fíjense qué rico esto, de modo filial, es decir, lo hace por amor al proyecto de Dios Padre con la humanidad. Entonces, y dice, ese misterio salvador filial de Jesús se lleva a cabo por la muerte, la resurrección y la parusía de Jesús. Es decir, que en el misterio pascual
No solo celebramos Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección. El misterio pascual implica Pentecostés e implica hasta la vuelta de Jesús al seno del Padre, la, la parusía, la segunda venida, hasta que Jesús vuelva a recapitular el mundo entero, su segunda venida. Entonces digo, la pucha. Entonces, claro, estos 3 días que se nos vienen, donde vamos a entrar, gracias a la liturgia, en un misterio tan profundo, estamos entrando en una realidad que claro que tiene razón el documento al decir que ilumina la misión, ilumina la vida también, ¿no? Esto es el misterio pascual. Si alguien no comprende algo, me lo dice, por favor. ¿Eh? Bueno, y en tercer lugar, el documento plantea que es Dios, el documento está muy centrado en la misericordia divina, ¿no? El documento sinodal. Es Dios que en su gran misericordia, el misterio pascual, ¿no? Nos permite compartir su vida. La pucha, qué interesante. Y nos hace entonces, para compartir su vida, una comunidad que celebra su amor, haciéndolo presente entre los hermanos. A mí me parece que estos tres grandes aspectos del documento son como un disparador muy interesante para que podamos entonces iniciar a fondo la temática de hoy, ¿no? Eh, bien, entonces entramos y lo primero que digo que cuando uno considera el misterio pascual, que ya hemos visto entonces todo lo que es, lo que está haciendo es entrar en el centro de valor, de altísimo valor de toda la existencia cristiana. Entonces lo que nos proponemos en el misterio pascual es que presentar la Pascua de Cristo como el principio no sólo de nuestra vida religiosa. A ver, presentarlo no solo como el centro, el misterio, el principio de nuestra vida religiosa, sino de nuestra existencia humana y cristiana y además, con lo que vamos, si Dios quiere, a culminar hoy, de las consecuencias que desde el Evangelio surgen de celebrar y vivir el misterio pascual. No lo olviden, ¿eh? Es hermoso que se llenen nuestras iglesias en Semana Santa, pero celebrar el misterio pascual implica ese principio, no solo de la vida religiosa, sino de la existencia cristiana y además de las consecuencias que del Evangelio surgen de ella para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo eh, se convierte entonces en la clave para leer una santa vida cristiana, una coherente, no me gusta la palabra coherente, a ver, una dinámica y sincera vida creyente. ¿Mm? Eso. Entonces ahora, al compartir nuevamente pantalla, voy directamente, espérense, ¿eh? Tengo que, acá, acá, espérense que yo me encuentre, no me aparece el próximo, denme un segundo, por favor. Bien, ahí, ahora sí.
Vamos a comenzar entonces. El misterio pascual clave, dice acá, de la comprensión de nuestra vida cristiana. Entonces, lo que hacemos hoy es proponernos presentar la Pascua de Cristo en clave de interpretar a la luz de la Pascua de Jesús la propia vida nuestra. Lo que acabo de decir y las consecuencias evangélicas que de ella surgen, ¿no? Esto es muy importante. Todo este material después se lo paso a Sebastián y les va a llevar a ustedes. Cuando alguien quiera interrumpir y hacer una pregunta, lo hace tranquilo, ¿no? Entonces, si esto es así, si el misterio pascual es esto, y así está planteado, lo primero que decimos que por ese misterio pascual, Cristo lo que hizo fue realizar plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. En la página que les pasó Sebastián al comienzo por el chat, está esta cita completa de Sacrosantum Concilium, que es larga. Yo acá les puse esto. Por el misterio pascual, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud para poder celebrar el culto a Dios. Desde entonces, y allí hay otra cita que tienen en esa página que les dio Sebastián, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar este misterio pascual. Vaya, qué cosa fuerte, ¿no? La Iglesia nunca se ha dejado de reunir para celebrarlo. ¿Qué hace la Iglesia? Lee todo según San Lucas cuanto a él se refiere en la Escritura, ¿no? Lo que le dijo a los discípulos de Maús. Y sobre todo celebrando la Eucaristía, en la cual se hace presente de nuevo la victoria y el triunfo de su muerte. Es decir, que en el corazón de todo el misterio pascual de Cristo está la Eucaristía. ¿Mm? Y la otra cita que tienen de la Sacrosantum Concilium, sintetizada aquí por mí, es aquella Pascua dominical, aquel misterio pascual que celebramos cada domingo y que hemos dejado de evangelizar sobre él con cierta ternura a la gente que se ha acostumbrado a no ir mucha misa los domingos. ¿Por qué es tan importante? Porque cada semana, en el día que se llamó el Día del Señor, la Iglesia conmemora su resurrección, que también una vez al año celebramos como ahora estamos en la con su Santa Pasión en la solemnidad de la Pascua. Fíjense qué rico el concilio, ¿no? Pero primero, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación, la plenitud para dar el culto, que es alabar a Dios y que Dios nos santifique. La Iglesia nunca se dejó de reunir para celebrarlo y cada semana conmemora esa resurrección junto con su santa pasión, en particular una vez al año, en esta solemnidad en la que estamos. Por eso digo, les proponía era como comenzar un momento de formación con un cariz de retiro, de ejercicio espiritual que nos ayude, ¿no? Bien, el primer punto al que me quiero referir es este. La iglesia nace y vive de la Pascua y hemos largado con todo ahora. La iglesia nace y vive de la Pascua. ¿Qué es esto? ¿Por qué la Pascua es el acontecimiento central de la vida cristiana? ¿Por qué? Porque solo del misterio pascual, que es Cristo Salvador, que por amor inmenso al Padre y a su proyecto entrega su vida, resucita y lo esperamos en una segunda venida en la parucía para encontrarnos con Él y que nos regale el cielo,
Ahí entonces se entiende y se despliega toda nuestra vida de creer, de por qué creemos. Es decir, y ojo, les pido que levantemos. Querías preguntar, Julio, perdóname, no me he dado cuenta. No, era sobre cortito, pero para entender bien los tres puntos de la diapositiva Sí. anterior, no sé si puede volver a A la ver, diapositiva anterior. contame, ¿cuál era el punto? Porque la tuve que sacar, tuve que cerrar Ah, el al abrir en esto. el primer punto, no entendía bien cuando decía eh, como acto de reconciliación, o no me acuerdo, la palabra Claro, reconciliación era la que me hacía ruido, no me muy acuerdo bien. textual cómo decía. Muy bien, porque el misterio pascual es el acto de reconciliación más grande y qué buena la pregunta porque enseguida, más adelante te lo voy a responder completamente con una palabra que parece medio difícil pero que es interesante en la historia de la salvación. Porque esa reconciliación, a ver, digo, dice San Pablo, Cristo es nuestra reconciliación y nuestra paz. Miren en qué momento hablamos de esto en una guerra tan estúpida y tremenda. Cristo es nuestra reconciliación y nuestra paz. ¿Por qué? Porque entrega por amor la vida, pero primero por amor al proyecto del Padre que nos ama tanto y también por amor a nosotros. Y esto gestó una reconciliación con la humanidad que desde el pecado original y en adelante estaba de algún modo quebrado. ¿Está? Pero se va a ir aclarando a medida que avancemos, Julio, ¿eh? Con una palabra que enseguida te la voy a... Pero sí les pido mucha atención a esto que voy a decir ahora, ¿no? Y que está un poco resumido en el Power. Es decir, que toda la vida creyente se entiende y se despliega en el misterio pascual, es decir, que el acto de fe nuestro en el resucitado tiene que ir inexorablemente unido, ligado al contenido de la fe. Y es lo que acaba de preguntar Julio. El contenido de la fe es que nosotros solo hemos sido reconciliados por Dios en Cristo. Entonces yo no creo porque, a ver, porque solo mi abuelita me ayudó a creer. Yo no creo porque tengo una corazonada. Eso puede ser el inicio de una fe. Pero una fe para que sea un criterio de vida creyente maduro, el acto de fe tiene que ir ligado al contenido de la fe. Y ese contenido solo puede ser vivido en comunidad. Esta es la primera consecuencia evangélica del misterio pascual. ¿Por qué? Porque tener fe, convertirme a la fe, es un acto individual. Claro que sí. Y tomo la decisión. Pero el contenido de la fe ya no es un acto individual, es un acto necesariamente comunitario. Y ahora daré los fundamentos de por qué esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristiano, nosotros no vivimos colgados de la nada, individualmente. Eh, Primero, porque manifestamos la fe en una comunidad de hermanos. Esto en la iglesia se expresa con el lex vivendi. Y esos hermanos reunidos en comunidad celebramos el misterio pascual. Y eso se llama lex orandi. Hago, si quieren, un breve paréntesis para que comprendamos esto que acabo de decir. Cuando la iglesia nació, en los primeros tiempos, algunos biblistas afirman que después de la muerte de Jesús, cuando le dice a su madre, a nuestra madre, ahí tienes a tu hijo, y dice el Evangelio, ese día Juan la hizo suya, la recibió en su casa. Muchos biblistas afirman que Juan celebraba la Eucaristía con María, que imagínense la madre que vio morir al hijo, ahora lo ve realmente en el pan y en el vino hecho carne. Qué fuerte.
Eso, así nació la iglesia, no había templos, las misas se celebraban en las casas de los creyentes, y ahí nació lo que llamó la ley de la oración, la lex orandi. Este fue el primer catecismo de la iglesia. Por favor, no hubo antes catecismo, ni antes hubo ningún evangelio de los cuatro escritos, ninguno. Lo primero que hubo fue oración. La comunidad se reunía en las casas a celebrar la Eucaristía. Y allí, en esa ley de la oración, a medida que el tiempo avanzó, nació la lex eh, orandi y nació la lex credendi. A medida que avanzó todo lo que pasaba en la oración litúrgica, comenzaron a ser los primeros catecismos de la Iglesia. Es decir, que la ley de la oración es la que le dio vida a la ley de la fe. La ley de la fe, el contenido de la fe, nació de la experiencia orante de la Iglesia primitiva. Por eso el contenido de la fe solo se puede vivir en comunidad. ¿Eh? Y entonces, a medida que avanzaron los años y los siglos, la fe fue creciendo, la lex credendi, los catecismos, la interpretación del magisterio, que fueron alimentando la liturgia, la lex orandi. Por eso ahora están totalmente interconectadas. Una le da vida a la otra. La lex orandi, la lex credendi. Nosotros nacimos de la lex orandi. Ahora, estos cristianos que nos reunimos en comunidad y celebramos, me pregunto, ¿qué vivimos y qué celebramos? Nuestra fe en Jesucristo, muerto y resucitado. Es decir, celebramos el misterio pascual. Celebramos el misterio pascual. Ahora bien, esta confesión de fe solo es posible a partir de la Pascua. Esto es lo que no tenemos que olvidar, porque solo después de la Pascua la Iglesia, los apóstoles, lo reconocieron a Cristo como el Señor. Cuando Juan le grita a Pedro en la barca, cuando estaban en esa angustia de que se sentían derrotados, y ve al que está parado y le dice, muchacho, ¿tiene algo para comer? Juan se da cuenta y le grita, es el Señor, el resucitado. Es decir, la Iglesia a Cristo lo descubre después de la Pascua, lo descubre resucitado, al Señor lo descubre allí. Antes fue toda esa escuela de enamoramiento, de cruz, de dudas, ahora está, y es el Señor, dice que Pedro estaba medio desnudo y se tiró al mar. Entonces la iglesia, nosotros reconocemos a Jesús como el Señor solo después de la Pascua. Y solo a partir de la Pascua se puede hablar de iglesia. Solo a partir de la Pascua. Al principio Jesús lo que tenía era solamente un grupo de hombres y mujeres a los que llamó, pero iglesia, iglesia, nace después de la Pascua. Y en particular en esa parte tan rica de la Pascua que se llama Pentecostés, culmen del tiempo pascual. Y fíjense lo que voy a decir. Ahí emprendió la iglesia el camino misional. Entonces la pregunta que dejo rebotando para después se quieren hacer preguntas al final es, la pucha, si todo lo que sucedió, pasión, muerte, resurrección, la venida del Espíritu Santo, nace la iglesia, se reconoce a Cristo Señor, la iglesia se reconoce como iglesia y emprende su marcha misional. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando que nos cuesta tanto ser misioneros? ¿Será que el misterio pascual es una realidad que la estamos celebrando como un rito
que no tiene consecuencias en mi vida? Dejo la pregunta, ¿no? Entonces Jesús allí, inmediatamente resucitado, los reúne en Galilea y este texto que leemos en los bautismos que me da vuelta a mí personalmente, les dice Jesús a sus discípulos, miren, yo ahora los envío y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero sepan algo que esto no van solos ustedes, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Le digo por ahí a la gente en los bautismos, yo me puedo haber alejado un montón de la iglesia, hacer años que no voy a misa, un montón de cosas, pero Dios no se olvidó de vos ni de mí, porque me prometió que iba a estar conmigo todos los días y con la iglesia hasta el fin del mundo. Esta es la primera promesa del resucitado. Entonces yo me animé a poner acá la pucha, ¿no? Cristo ha empeñado su palabra. Empeñó su palabra ¿para qué? Para asegurarnos su presencia entre nosotros. Entonces ahora los invito a pensar en la puerta de su parroquia, donde cada uno va a vivir la Semana Santa, donde vivió ya el Domingo de Ramos. Piensen que van llegando al Jueves Santo. ¿Qué presencia es la que nos dejó Jesús? Es una presencia real. No, padre, pero ¿sabe qué pasa? Que qué sana envidia me da la gente que estuvo en el tiempo de Jesús. Esa sirofenicia que en un momento lo vio y le pudo tocar el manto y quedó sana. Qué sana envidia me dan. ¿Por qué? Si aquella presencia real es también la que tenemos ahora nosotros, sacramental. No es histórica, pero es real. No es histórica terrenal, pero es real como la que la Ciro Fenicia tocó. Qué fuerte el proyecto de Dios. Qué fuerte este comprender el Hijo al Padre, los proyectos del Padre para decir, me enamoré de la humanidad como mi papá y voy a dar la vida porque me lo ha pedido por esa humanidad. Entonces, pensemos en la puerta de nuestra parroquia cuando estamos llegando el Jueves Santo y todo el triduo, y pensemos que me voy a encontrar realmente con Jesús. Primero, en los hermanos que voy a compartir esa celebración, y después en esa presencia real en los sacramentos. Entonces, es real que el misterio pascual juega un papel central en la realidad sacramental de Cristo y de toda la vida cristiana. Por eso les quise poner en grande, miren, si no entendieron nada de lo que dije antes, va a ser tristísimo, pero no me importa. Me gustaría que entendieran esto que he puesto grande aquí. Este misterio pascual que juega este papel central en la vida nuestra, este es el centro y el núcleo de nuestros encuentros en estos 3 días santos que se vienen. Esto es, encontrarme real y sacramentalmente con Él. Hay gente a la que le digo ahora, como penitencia en las confesiones, Padre, ¿y qué penitencia me da? Me animo a darte esta penitencia. El Jueves Santo, cuando estés en misa y veas a Cristo en el sacerdote lavar los pies, cerrá profundamente los ojos y abrir el corazón y sabé que esto lo hace todos los días con vos y conmigo. Nos lava constantemente los pies. Esta es la razón por la que el centro y el eje de toda la vida sacramental y cristiana es el misterio pascual que celebramos. Miren, un ejemplo litúrgico.
Ustedes se han dado cuenta que la última bendición que vamos a recibir hasta el domingo de Pascua es la que recibimos el domingo pasado. Viernes Santo termina sin bendición. Jueves Santo termina sin bendición, la liturgia. La próxima bendición nos la da el resucitado en la vigilia pascual y el domingo de Pascua. Viernes Santo termina sin bendición. Jueves Santo termina sin bendición. La verdadera bendición misional de la Iglesia nace del resucitado. Y en Pentecostés el Espíritu se infundió a los apóstoles para que, como dice el documento del Sínodo de la Diócesis Merced de Luján, el querigma, el anuncio de esto, sea el fuego para comenzar a hacerlo en todas partes. Los primeros discípulos del Nazareno no solo, escuchen, no solo se conformaron con anunciar la noticia de que Cristo era el Señor, sino que necesitaron celebrarla. Por eso nos hace falta pensar un Pentecostés misionero lleno de ternura y de convicción primero en nosotros, donde le podamos volver a decir a la gente, pero ya no con un catecismo en la mano solamente, sino con nuestra convicción, ¿por qué es tan grande la misa dominical? ¿Por qué es tan fuerte? Porque necesito celebrar la fe, el contenido de la fe que me sostiene. Entonces, aquello que la comunidad cree y vive, lo necesita celebrar. Y eso está en nuestra constitución antropológica como seres humanos, porque eso es la realidad precisamente que la Iglesia celebra en el misterio pascual. Al hombre salvado, el hombre el Dios hecho hombre salvando al hombre salvado y divinizado. Vuelvo a decir esto, el Dios que se achicó, se hizo hombre en el seno de María, nació en Navidad, ahora se entrega en la cruz para levantarme hombre a mí y hacerme un poco Dios. Miércoles, esto es, de ahí entonces que yo puedo definir la liturgia como celebración del misterio pascual de Cristo que se realiza en una comunidad eclesial mediante el anuncio de la palabra y las acciones, los símbolos, el lavatorio de pies, ese Cristo crucificado que entra, la Virgen de los Dolores, besar al Cristo crucificado el Viernes Santo y esa belleza del misterio pascual, de la vigilia pascual, de encendemos todas las luces y donde lamentablemente nos parece que ahí tenemos que explotar todos los petardos, entonces hay 50 personas en el coro, están todas las luces, la vigilia pascual y el domingo de Pascua el cura se levanta y tiene que cantar él, cuando es el día más importante, porque todos tiramos los fuegos artificiales el sábado a la noche. ¿Y qué pasó el domingo de Pascua? Si era el más grande. ¿Qué pasó? Que ni siquiera tenemos cantores el domingo de Pascua, porque quemamos los petardos en la vigilia pascual. No, no es así. Entonces, a través de esos signos y símbolos se expresa la Iglesia su fe y verifica que participa en la Pascua de Jesús, que yo soy con Jesús, aquel que entra en su pasión, en su muerte, en su resurrección, y respondo entonces al envío apremiante que me hace. Tenemos que transformar el mundo. Miércoles, lo, me voy a cuidar de mis palabras, pero la fuerza del Papa León el domingo, la denuncia en una homilía tan breve y tan clara, denunciar que donde se reza para ganar la guerra, no hay Dios que escuche eso. Con esta claridad lo dijo el domingo de Ramos.
donde todos esos pastores que se reunieron alrededor del presidente de Estados Unidos a orar sobre él, a imponerle las manos para ganar la guerra, ahí no está Dios. Hay que ser profeta y no tener miedo para decir eso, ¿no? Entonces, de este modo, los padres del concilio ponen a la Pascua en el centro y se establece la perfecta relación entre la ley de la oración, la ley de la fe y la ley de la vida. Y con esto ya voy cerrando, creo, ¿sí? ¿Por qué la lex vivendi? Porque si a mí el misterio pascual como acontecimiento histórico a causa del pecado, y ahí te respondo, Julio, porque hay una palabra que es muy interesante en la teología, la palabra es esta, dice la teología que tenemos a la raza humana sumergida en una amartiósfera. Y voy, padre, qué palabra. Bueno, la amartiósfera en teología es, tenemos a la humanidad sumergida en una estructura de pecado. Por eso necesitamos que Dios nos reconcilie. Porque si yo celebro al Cristo que me amó pecador y yo soy capaz de ser indiferente a un cambio de vida, a un amor a los pobres, o aplaudir a quien me dice, aunque sea un gran gobernante o lo que sea, que no existe la justicia social, hay una negación total del Evangelio. Hay una negación absoluta del Evangelio y de la vida cristiana. Entonces, porque a causa del pecado, toda la existencia humana se ve como existencia del pecado, la raza humana, el misterio pascual nos regala la gracia. Y miren lo que voy a decir. Cuando yo voy a confesarme, si alguno lo va a hacer en estos días, le quiero decir algo muy sencillo. ¿Por qué te vas a...? Y necesito estar en gracia de Dios. Yo me acuerdo de mi monjita, tengo 64 pilulos, imaginen que hice la comunión a los 9. Fui a Roma, viajé a Roma y la llevé a verlo al Papa Francisco, a la monjita que me dio catequesis, que cumplió 65 años de monja, y me enseñaba, cuando usted se confiese, ustedes se confiesen, no reciben la gracia como un aire, en la gracia se lo recibe a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo adentro tuyo. Eso es confesarse. Eso es salir de la confesión. No se me olvidó nunca. Y cuando preparaba esta charla, digo, claro, le digo, la gracia no es algo que Dios me da, sino que es Él mismo autodonándose. La gracia que recibo en la confesión no es algo, la gracia es alguien. Es Él viviendo en mí. Y ese regalo de la gracia supone la liberación. Han sido, dice Pablo, salvados gratuitamente por la fe, y esto no es cosa de ustedes, porque son tan rezadores, tan buenos, que es cosa de ustedes. No, esto no es por ustedes, es un don de Dios. Y mi oración es respuesta al regalo de Dios. De lo contrario, soy un soberbio o soberbia voluntarista que creo que al Dios me lo compro yo con mis modos y a mi modo. No. Por eso es que los pobres, y ustedes lo ven mucho en el santuario, los pobres tienen el corazón sencillo para darse cuenta que todo viene regalado. Aunque sea un plan social y yo lo critique, viene regalado. Por eso el pobre entiende a Dios. Por eso el pobre nos puede enseñar muchas cosas. Entonces, y termino, lex orandi, lex credendi, lex vivendi, una vida, pero también lex comunicandi. De acá surge que la ley
del misterio pascual, de la oración, de la iglesia vivida, de una vida mejor, tiene que ser también les comunicandi, es decir, tomarme en serio al hermano. Por eso nuestra antropología no puede perder de vista la Pascua de este Galileo, ya que nuestra fe se basa en la resurrección de Cristo que hoy viene a nosotros y está en la iglesia. Cristo no es el que explica lo que ya existe. Cristo es el que nos muestra el camino de lo que debe ser. Entonces les digo esto, vivir es estar en las coordenadas en las que está Jesús. Ir a la Semana Santa es intentar vivir en las coordenadas en las que está Jesús. Ese es el criterio. Es intentar vivir en las coordenadas de darse a los demás, que es vivir desde la experiencia de la Pascua. Eh, eh, es, es estar en las coordenadas de desvivirse por los demás, ya que solo viviendo para los demás podemos llegar a ser lo que estamos llamados a ser. El individualismo nos hace egoístas y nos enfrenta al hermano. Entonces, la iglesia, entendida como comunidad de hermanos que se confiesan en Jesús, debe llevar al mundo como fruto de lo que yo celebré en la Semana Santa, un reino de justicia y de paz, especialmente con los más pobres. Fácilmente criticamos a quienes denuncian injusticia. Ah, fui a la iglesia y el cura, en vez de hablar de Dios, habló de política. No, no nos confundamos, porque si no, no hay lex comunicandi. Un cura también debe denunciar injusticias, no solo anunciar el Evangelio. Fácilmente critico a quien denuncia injusticias en una prédica, diciendo la iglesia no tiene que hacer, si no está haciendo política, está haciendo evangelio. Entonces termino el encuentro de hoy, querido hermano. ¿Creemos que Cristo crucificado y resucitado no está denunciando las políticas que olvidan a los desposeídos, a los marginados, a los niños que mueren en la guerra y a las víctimas de la injusticia social? Creo que Cristo no lo está haciendo, entonces no entendí el misterio pascual, no entendí su amor y no entendí por qué al pie de la cruz quedaron solo ellos, los más pobres. Bueno, podría hablar un montón más, pero creo que hasta aquí y creo que habiendo cumplido mi cometido de 48 minutos, dejo abierto. Díganme lo que no han entendido, si se quieren disparar e irse, váyanse, eh, pero bueno, el que quiera preguntar, lo haga. Yo tengo una pregunta. Vamos de a uno. A ¿Qué es ver, ser pobre? Eucaristía, el grupo. ¿Qué es ser pobre para la iglesia? No, no hay que preguntárselo a la iglesia, hay que preguntárselo a Jesús en el Evangelio. Hay que leerlo en el Evangelio, lo que hace Jesús con el buen samaritano, y ahí está. ¿Alguna otra pregunta? No pudimos escuchar la respuesta porque se cortó el audio. No, digo, la iglesia podrá decir muchas cosas, pero yo tengo que ir primero al Evangelio. Cuando le preguntaron a Jesús quién era mi prójimo, dio la parábola del buen samaritano. Ese es el pobre para la iglesia. El pobre está en el Evangelio y ahí hay que descubrirlo. Leemos poco el Evangelio, leemos poco cómo Jesús fue allá, cómo se encontró con el pobre. Y ahí entonces vamos a aprender a tener criterios, que es ver dónde está lo bueno y saber denunciar dónde está lo no bueno. Estamos llenos lamentablemente, de un país de fanáticos, donde todo es ciego. No,
la gente hace cosas bien y también hace cosas mal. Todos nosotros. Entonces, lo que no se hace bien hay que denunciarlo, más cuando hay injusticias, ¿no? Padre, buenas Algún- noches. Quiero hacer un comentario. Dale, Clarisa, buenas noches. Excelente su presentación, muy profunda. Em, También acompañando la respuesta que recién daba, ¿dónde encontramos el Evangelio? El simbolismo de misericordia, de solidaridad. También en esta Pascua la vemos con el gesto de Poncio Pilato, ¿no? Esta necesidad de ser serviciales y estar atento a mi prójimo. El prójimo también soy yo. Claro, Entonces, no lavarnos las manos, ¿no? Por es, ahí sería una petición para esta Pascua, para reflexionar. Eh, no nos lavemos las manos. por favor, ha llegado el momento de ser esta iglesia que por favor no nos lavemos las manos. Lo necesitamos esto, porque si no, eh, nos hace daño, ¿no? Nos hace mucho daño, sí, nos hace daño. Em, También, ¿por qué no quería, perdón, sumar como gestos del buen samaritano? También podemos sumar el gesto del Cireneo. Eh, Claro, También, ¿no? Saber cuando vemos eh, a alguien caído, acercar y levantar esa cruz, ¿no? Ayudar, por lo menos, como decía Jesús, escuchar, como hoy justamente en el Evangelio de hoy lo dice María, escuchar, estar a ver, atentos, digo, Clarisa, sensibles, digo, empáticos. a mí me parece que digo, uno podría poner muchísimos ejemplos, ¿no? Pero digo, volver a esto, cuando uno lo contempla a Jesús desde el primer momento que dejó la casa de sus viejos eh, y empezó a evangelizar, hay que recorrerlo al Evangelio y verlo en cada gesto, porque también en la ternura de que él tiene con el centurión romano, que era un gran enemigo de él, también había un pobre allí. Y él supo tener ternura porque le pidió por su empleado, le pidió por su hija. Entonces hay que seguirlo a Jesús en el Evangelio, ¿no? Y volver, y entonces el Evangelio nos va a devolver a una liturgia gozosa, vivida como expresión del Evangelio, no como ritos. Ah, no, pero es que yo necesito comulgar de rodilla porque es más santo que el que comulga de pie. Miren, hagan lo que la iglesia les permite hacer, pero nada es más santo uno que otro. Lo santo es el Evangelio. ¿Eh? Y, y por ahí la labor nuestra como catequista en este discipulado misionero, de ir con coraje y con la premura y el temor que nos genera por ahí en nuestro día a día, que no es fácil, pero por ahí en el fondo también, como usted dice, el centurión, que en el fondo creía en él y después se creyó en Jesús después que lo vio crucificado, ¿no? Sin no tener temor o pudor de salir y nombrarlo a Jesús y predicar de él, no sentir esa Bueno, vergüenza de Clarisa, a ver, pecador. Clarisa, está bien, démosle lugar a quien quiera preguntar, ¿te Sí, parece? sí, ¿Ah? Si comprendimos sí, sí. esto, ¿hay alguien Gracias, más muy que amable, quiera? por favor, Gracias a gracias. vos, Clarisa, gracias a vos. ¿Alguien Sergio, más quiere hacer alguna que- pregunta? Julio. quería saber un poquito su opinión. Me quedé pensando em, cuando de alguna forma preguntaba qué nos pasa, bueno, que en definitiva vemos lo que vemos en las celebraciones, en especial de la Pascua, que tendrían que ser nuestro centro, por lo menos desde la celebración y desde todo los significados que estuvo explicando.
yo una vuelta, entonces me interesaba su opinión. Una vuelta escuchaba a un teólogo que yo escucho mucho, que me gusta mucho, que es Pagola, Paola, claro. eh, y en donde él parte de lo que decía al evaluar, por supuesto que la crisis que vivimos como iglesia es recontra multifactorial, pero él decía, nos ha pasado, entre otras cosas decía, nos ha pasado que entre tantos signos y tantos ritos y tantas cuestiones que tenemos dentro de nuestras celebraciones, Jesús nos ha quedado muy oculto, decía él. Entonces, yo quería saber su opinión en el sentido de que siendo lo importante que son todos los ritos y lo ricos que son en significado, Qué buena pero que la pregunta. muchas veces ese significado para el pobre, justamente, y para el sencillo, para el que no tiene la menor idea qué significa un montón de cosas que decimos, no son otra cosa que un montón de palabras y ritos que muchas veces nos ocultan a Jesús o nos ocultan el verdadero, por lo menos un Jesús más sencillo, más Jesús. Entonces me Bien, interesaba un buenísimo. poquito ahí ese doble juego que en esto, ¿no? Decir, bueno, por un lado nos hemos enriquecido muchísimo en signos y ritos y cuestiones simbólicas, pero quizás también por otro lado, capaz que nos hemos alejado en sencillez. Muy bueno, Julio, sí. A ver, digo, que el Espíritu Santo me ilumine para decir lo mejor dentro de lo que he estudiado y vivo también. Tengo 37 años de cura, sido párroco en un montón. Eh, eh, Por eso la religiosidad popular es muy importante incorporada en la vida de la liturgia. Hay una cosa que uno no debe olvidar nunca. No hay que subestimar al pobre como que el pobre no entiende los gestos. Esto es lo primero. El pobre comprende plenamente los gestos. Por eso el pobre vas a la casa, Padre, lo primero, bendíganos, bendiga la casa. El pobre entiende. ¿Qué ha pasado en la liturgia? No, el Concilio Vaticano la simplificó, está sencilla, pero digo, los curas y los obispos hemos hecho de la liturgia muchas veces cosas muy patéticas. Digo, la liturgia tiene que guardar un equilibrio entre palabras que ya están y signos, para que la gente, el pobre capta más el signo que la palabra. Nosotros llenamos de palabras. Un tipo se sienta o se para frente a un ambón y no le calienta hablar 40 minutos, total, que reviente la gente en el... Entonces, ¿qué te pasa? Miro, por ejemplo, acá, miro en el Santuario de Luján, la gente camina, no me escucha, va por otro lado. Y de repente le metí un montón de perifolladas. Ayer veía en Instagram curitas jóvenes que han ido a ponerse ornamentos de antes del concilio para celebrar. Digo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? Esto que acabas de decir vos. No es que hemos perdido sencillez. Los muchos curas y muchos obispos no somos instrumento de una liturgia en la que tiene que participar toda la asamblea. Seguimos siendo los directores de la orquesta. Esto es un mínimo de acercamiento a lo que yo pueda responderte, Julio. Pero la liturgia es hermosa en sus signos, es hermosa en sus signos. Ahora, si yo lo lleno de perifollada al signo que no está así en la liturgia, ya es un problema del cura o del obispo, ¿me entendés? O de la comunidad que le encanta. Pongo un ejemplo, Julio, con el que cierro. El Papa León convoca a los Lefebvre. Está presente aquí, lo he visto recién, un cura amigo con el que nos fuimos una vez a Mar del Plata de vacaciones y estábamos en una capillita que nos pidió el cura ayudar y un día domingo terminamos la misa y llegaron una tráfico como 10 12 chicos y chicas jóvenes, habían estado de boliche el sábado a la noche a confesarse, eran lefebristas. Bueno, con este cura amigo los confesamos, nos pidieron confesarlo después de misa
Y se le dio a este cura amigo por pedirle que nos juntáramos a conversar un poco y ellos lo hicieron. Cuando se le preguntó, ¿y ustedes por qué? ¿Por qué van a misa? Escuchen lo que les voy a decir un pibe de 21 años. Yo no entiendo la misa de ustedes. Pibe bautizado en la Iglesia Católica. Entonces le pregunto yo, ¿pero vos sabés latín? No, no sé latín. ¿Y cómo entendés la misa leferista? No, me eleva más. Entonces el Papa León convocó al director de San Pío X pidiéndole no haga un cisma. Juntémonos primero a dialogar, no sobre liturgia, sobre algo más de fondo, sobre el Evangelio y la teología. Miren lo que respondieron. Miren lo que le respondieron a los 2 días. Vamos a ordenar obispos sin su permiso, pero pedimos que el Papa tenga caridad con nosotros. Una caradurez. ¿Te das cuenta por qué la liturgia se deforma? Porque en el fondo los cristianos no tenemos comprometernos con lo social del Evangelio, que la liturgia también lo implica. Es más fácil volar como en una nube de pedo porque un canto gregoriano me elevó a comprometerme concretamente en la vida evangélica. Eso, Julio, te puedo decir, podríamos charlar un montón, pero eso. Gracias. Bueno, vamos a agradecer al padre Sergio entonces, que Merce, ¿cómo estamos? gracias por este rato compartido, y bueno, quizá haya una segunda oportunidad en algún otro momento. Si Dios Creo quiere y la que Virgen. Gracias a todos nos quedamos ustedes. con las ganas de más, pero bueno, Rezamos un Padre Nuestro todos juntos, ¿te parece? ¿Ah? perfecto. Sí, claro. Padre nuestro, Nuestro que que estás estás en en el el cielo, cielo, santificado santificado sea sea tu tu nombre. nombre, Venga a venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino, Hágase hágase tu tu voluntad voluntad en la en la tierra tierra como en el como en el cielo. cielo. Danos Danos hoy hoy nuestro el pan pan de de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Virgencita de Luján. ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Bueno, y no les doy la bendición para que esperemos la del domingo de Pascua. ¿Está? Está. Gracias, padre. Chao. Gracias. Muy bueno, Muchas muy bueno. gracias. Gracias, muy Chao. bueno, Muchas padre. gracias. Gracias. Buenas Ah. noches. Gracias. Chao, gracias. Chao.